Bueno, nuevamente bienvenidos a la reunión de hoy. Vamos a hablar un rato sobre los tipos de datos en los PLC. Eh, Vamos aquí a compartir la pizarrita. Bueno, cuando hablamos de datos en los PLCs, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué creen ustedes, amigo John, Adriana? ¿Qué información es la que va a recibir? Información. Entonces, Información binaria de comunicación entre un periférico y el PLC. información binaria. También, información binaria. ¿Entre qué? ¿Entre el PLC y qué más me dijiste, John? Entre el PLC y los periféricos, por un transmisor, algún equipo que necesita una variable de señal, sea de 4 a 20 o 0 a 10 milivoltios, 0 a 10 voltios, perdón. Bien, también sí con los para comunicar con los periféricos. Y el amigo Everson, Everson, ¿de qué país eres? Everson Barriento, ¿de qué país eres? Bueno, entonces, sí, aquí ya no unos datos, hablamos de datos, ¿no? Hablamos de información. Prácticamente los PLCs nos trabajan, lo que entiende un PLC es una señal eléctrica, ¿cierto? Un 0 y un Y 1. Y un 1, ¿cierto? Llámese cualquier nivel de tensión que manejemos, ¿cierto? Entonces, gráficamente vamos a llevar un 0, luego puede parar a un 1, puede estar en 1 así, y vuelve a 0, y lo que hace es un tren de datos. Es el famoso tren de datos. Entonces, el amigo John decía que una información binaria. Entonces, ¿por qué binaria? Porque tenemos dos estados, un 0 y un 1, ¿cierto? Entonces, este 0, pues obviamente, pues es 0, como dice su nombre, 0, nada. Pero pues obviamente hay un nivel de tensión. Entonces, normalmente lo que maneja un equipo electrónico es un nivel de tensión. Puede ser de 0 a 5 voltios. 0 a 5 voltios. 5 voltios. ¿Cierto? DC. ¿Qué otra cosa? Puede trabajar con 12 voltios también. 12 voltios. Como DC. Así más. Y puede trabajar con 12 voltios DC. Voltios DC. O también puede ser a voltios AC, ¿ya? Cualquier nivel de tensión. Puede ser 24 voltios DC o AC. También voltios AC, ¿cierto? Y así sucesivamente. También puede trabajar con 120 voltios, puede ser. ¿Sí o no? Entonces, cualquiera de estos niveles de tensión, 120 voltios DC o voltios AC. Cualquiera de estos niveles de tensión podemos encontrarlos en el PLC. Esto en cuanto a la parte de periférico, ¿no? Toda esta parte,
decimos que en cuanto a los periféricos que me decía John, por ejemplo, una señal de 24 voltios, algún switch, algún final de carrera, algún no sé qué otra lector esté, o puede ser una salida, ¿no? Entonces, estos son los datos que vamos a manejar. Entonces, pero internamente, el PLC, pues, en su lógica, va a trabajar a estos niveles de tensión, ya sea a 5 voltios o 12 voltios DC. Depende, pues, de la circuitería que tenga. A veces hay equipos que trabajan a 24 voltios DC. Y va a tener un tren de datos en este sentido. Tren de datos binarios de estado 0 y 1. Esos son los famosos datos que va a tener un PLC. ¿Ya? Ya sea a nivel que vamos a comunicar los periféricos, como digo, una entrada, una salida, una entrada por un transmisor de temperatura, un transmisor de presión, un transmisor de no sé qué, cualquier variable que a usted se le ocurra que tengan en un proceso. Esos datos los tenemos que digitalizar, ¿cierto? Digitalizar en este tren de datos. Llevarlos a un 0 y un 1 a un nivel que el microprocesador lo pueda entender. Porque es una señal eléctrica, o sea, una señal física la vamos a llevar a una señal eléctrica. Esos son los famosos datos que vamos a manejar en los PLCs, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿para qué nos sirven esos datos? ¿Para qué nos sirven los datos de los PLCs? Para ¿Qué me saber, dicen ahí? ¿Qué me dicen para, allá? sa- para saber con qué corriente ocupar o qué tipo de motor ocupar. ¿Qué tipo de qué? No lo De escuché. motor, ¿qué tipo de motor ocupar? Si es bifásico o trifásico. No lo escuché lo último, no lo escuché el último. Ah, ¿Qué tipo de qué? de, de corriente que se va a ocupar De corriente. o el ¿En motor que cuanto se a va a qué? ocupar en cuanto al voltaje, corriente directa No. o no sé. Sí, sí, como le dije, puede ser, como decía aquí el amigo, yo pues, para manejar un periférico, digamos, Ariana me habla de un motor, ¿cierto? Digamos, tenemos un motor y, y yo aquí tengo mi PLC, ¿cierto? Vamos a ver aquí, digamos que este es mi PLC y tengo mis módulos de entrada o si es compacto, pues ahí va a tener su entrada y su salida. Entonces yo por acá tengo un motor, pero para manejar este motor, ¿qué debo tener? Puedo tener o unos pulsadores, ¿cierto? Puedo tener aquí un start y un stop. Este que sea mi start, no tiene mi pulsador, aquí tengo mi pulsador. Y este es el start. Aquí, ¿cierto? Este es el start. El botón de start, el pulsador de start. Y acá tengo mi otro botoncito y va a ser mi stop. Bueno, el número rojo. El color rojo. Este va a ser mi stop. Yo tengo mi botonera aquí. Digamos que este es mi botonera. Este y acá el start. Y este es el stop. Entonces, estas dos señales que me van a transmitir o las tengo que llevar al PLC, ¿cierto? Tengo que llevar a este PLC y esta entrada, es como entradas. Y este me va a comandar una salida, ¿cierto? A un contactor, a una bobina de un contactor que me va a dar el paso a las tres fases para acá. Bueno, eso es lo básico, ¿cierto? Aquí tengo, y este es el contactor, digamos K, contactor K. Entonces aquí estoy manejando
un dato, otro dato y otro dato por acá. Cuando Elena me dice de corrientes, la corriente de un motor, entonces ya tengo que tener un transductor. Tengo que colocar aquí un transductor en alguna de estas fases y llevar una señal a otro módulo PLC, ya sería una señal análoga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo transmito esta señal? Esta señal es binaria o señal digital, ¿cierto? Esta señal sería digital. Esta señal es digital. Es digital. La salida para este motor hacia el contactor también va a ser, va a ser digital. Esta salida para el contactor va a ser digital también. Pero cuando ya tenemos un transductor de una variable que es la corriente, va a ser analógica. Entonces ya va a tener otro tipo de datos. Ya no es digital, sino una señal analógica que tenemos que saberla interpretar. ¿Ya? Entonces de ahí que debemos tener entendimiento de qué, de los sistemas numéricos. ¿Ya? De los sistemas numéricos. Entonces de ahí es la necesidad de saber de manejar la parte de sistemas numéricos. Entonces, algo muy básico para esta parte de los PLC es entender los sistemas numéricos. ¿Por qué? Veamos acá en esta presentación. Aquí tengo una presentación basada en el STIP 7 de Siemens, ¿cierto? Y nos habla de diferentes símbolos y cómo vamos a manejar la parte de datos en los PLCs. Entonces, mire aquí, cuando ya manejamos los datos, los tipos de datos de bit, dice que los podemos manejar como booleanos, byte, word, the word, char o carácter. Entonces, tipo de datos matemáticos, enteros, doble enteros, reales. Tipo de tiempo, pues, tipo de datos, tiempo, tipo de tiempo, S5 time, time, dato, time of day, o sea, los datos de tiempo. Y cada bloque, cada estructura de esto es un bloque, ¿no? Un bloque de datos. Entonces, de ahí que viene la parte de manejar, cuando ya comenzamos a manejar la parte de todos los bloques, un temporizador me va a manejar diferentes datos, ya sean binarios o forma de palabra, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos aquí. Bueno, entonces, acá en esta presentación nos hablan de diferentes datos, ¿no? Mira, aquí ya nos hablan, ya comienzan a hablar de la parte de los bloques que cada PLC puede tener, ¿ya? Contadores, temporizadores, carga de transferencia, operaciones con acumuladores altos, toda esa parte de bloques nos van a manejar diferentes datos. Y como veíamos ahorita en el pizarrón, pues tenemos datos digitales y tenemos datos análogos. Y de ahí que manejamos la mínima expresión como decíamos ahora, que es un bit, ¿cierto? Vamos aquí. Yo puedo tener un 0 o un 1. Y este es un dato, este como tal, es un dato que estamos manejando en su mínima expresión. Y es un dato binario, ¿no?
o binario. Entonces, no sé si todos hayan visto lógica digital, pero yo algo sí estoy seguro es que en el bachillerato esto lo vieron de alguna u otra manera, ¿cierto? Si lo han visto o no lo han visto, ¿quién de ustedes no lo ha visto? Entonces, la mínima expresión de un dato, pues es un bit, que es una señal digital. Pero cuando ya se nos presentan diferentes estructuras, o para manejar sobre todo las señales analógicas, pues ya necesitamos de más bits, ¿cierto? De ahí que podemos tener la siguiente estructura, que es un midlet. Son 4 bits, ¿cierto? Que puede Sí. ser estado 0,1. Cuéntenme. ¿Qué me dice por acá? ¿Qué me decía Mariana? No, nada, que sí se lo recuerdo. Ujú. Bueno, y aquí, en esta parte de la presentación, pues nos hablan de tipos de datos, booleanos, byte word y double word char. Ahora, cuando ya comenzamos a hablar de este tipo de datos que manejamos en los PLCs, entonces estamos hablando de esta parte de la cadena de datos que vamos formando cuando ya necesitamos ampliar esa información, ¿no? Entonces, lo mínimo es esta expresión, ¿cierto? Esta expresión que tenemos aquí. Pero ya de ahí comenzamos a formar una palabra. Y una palabra en un PLC, pues la formamos con 8 bits. 8 bits. En cualquiera de sus estados, 0 o 1. Y por eso es que es importante entender la parte de los sistemas numéricos, sobre todo el sistema binario, porque los PLCs pues lo trabajamos con el sistema binario. ¿Ya? Y los datos que va a dar el PLC lo vamos a expresar con este sistema binario. Que después lo pasamos a decimal y toda cuestión, hay que saber la parte de conversión. ¿Ya? Eso es lo que se necesita o se requiere para poder trabajar con la parte de conversión. Conversiones en los sistemas numéricos. Porque si, ¿cómo hacemos para pasar este sistema binario a un sistema decimal? Pues tenemos que tener en cuenta la base, ¿no? ¿Cuál es la base de este sistema binario? Binario, perdón. La base es 2. ¿Y el sistema decimal? La base es 10. ¿Y el sistema hexadecimal? La base es 16. Y así sucesivamente. El sistema octal, pues la base es 8. Entonces, hay que tener en cuenta de dónde partimos. Entonces, esto es lo que requerimos entender cuando vamos a trabajar con los sistemas numéricos o los sistemas o los datos en los PLCs. Bueno, entonces, volviendo acá con la presentación. Hola, hola. Sí, sí, sí. La memoria del autómata está estructurada en bytes. Entonces, mire que aquí ya comenzamos a hablar de la memoria, ¿no? Y nos dice que está estructurada en bytes. ¿Qué es un byte? Pues simplemente es un dato de 8 bits. Toda esta parte de 8 bits es lo que llamamos un byte. Vamos aquí esta parte. Este es un y esto de acá, pues ya toda esta parte completa
Ok, aquí. Y cuando ya formamos la palabra completa, pues esto es lo que llama el byte. ¿Listo? Y tenemos una palabra de 8 bits. Entonces, algunos PLC van a trabajar con esta estructura, un byte, para formar una palabra, ¿cierto? Entonces, cuando tengan un PLC a la mano, ustedes lo que deben definir qué tipo de datos van a manejar. Si lo van a manejar con estructuras de una palabra de 8 bits, o de 16 bits, o de 32 bits. Eso es lo que deben entender cuando tengan un PLC en su proceso. ¿Y qué nos define esto? Pues la definición que nos va a dar el PLC para la lectura de una variable. ¿Ya? Obviamente, la mínima expresión, como decíamos, es un bit, pues es simplemente una señal digital, que se encuentra sí o no, 1, 0, todo o nada. Y de ahí en adelante, pues ya usted define qué PLC está manejando y con base en qué está estructurado. Si está estructurado con datos de 8 bits, de 16 bits o de 32 bits. Y ahí es donde viene la parte de la palabra, que es la de 16 bits, el byte normal y la doble palabra, que es de 32 bits. Entonces, cuando ya tenemos la palabra completa, entonces simplemente coger esta estructura y duplicarla. ¿Ya? Y tenemos 16 bits. Y cuando es doble palabra, pues simplemente estamos manejando toda esta estructura, que es la de 32 bits. Y ahora pues ya hay microprocesadores que están trabajando a 64 bits. ¿Ya? Ya los autómatas de última generación ya están trabajando a 64 bits. ¿Qué nos permite trabajar con mayor amplitud en cuanto a esta parte de la estructura? Pues manejar más definición en cuanto a al dato, ¿cierto? Aquí ya con una estructura de 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, con una estructura de 8 bits, manejamos una definición muy, no tan precisa, ¿no? En cuanto electrónicamente hablando. Pero ya con una estructura de 16 bits, pues ya nos amplía el campo de información. Y con una de 32 bits, obviamente manejamos datos más exactos. Y si ya se está manejando de 64 bits, obviamente vamos a tener mejor definición electrónicamente hablando y vamos a poder expresar una señal de una manera más precisa. Entonces, a eso es que se refiere la parte de la estructura de los datos en los PLCs. ¿Tienen alguna pregunta ahí al respecto? O sea que entre más bits es mejor tu definición. Es muchísimo mejor. Claro, claro. Un procesador que te maneje más bits en cuanto a la estructura de la palabra, obviamente va a tener mejor definición, va a tener mejor sensibilidad en cuanto al manejo de variables físicas, ¿no? Entonces, no es lo mismo expresar un solo decimal a expresarlo con 4 y 5 decimales. Entonces, a eso se refiere la definición. Obviamente, pues cuando ya entremos en materia, cuando digamos a manejar los diferentes datos, ya debemos tener en cuenta, como les decía, qué estructura maneja el PLC.
Por ejemplo, si vas a tener un PLC compacto, pues normalmente los PLC compactos te trabajan hasta 16 bits, ¿cierto? Algunos hasta 32, depende pues de la marca. Pero pues ya los de PLC de alta gama, como te decía, ya están manejando hasta 64 bits. Entonces ahí la definición en cuanto a esa parte. Bueno, sigamos acá con la presentación de esta parte. Entonces, la memoria, aquí si la memoria del autómata está estructurada en bytes. Estos bytes podemos agruparlos, descomponerlos obteniendo los siguientes tamaños de datos: bit, byte, palabra de 16 bits y doble palabra que es de 32 bits. Entonces, mire, aquí ya estamos hablando de la parte de la memoria. Entonces, ¿qué nos define eso también? Obviamente, la capacidad de memoria que pueda tener un PLC, ¿ya? Entonces, si el PLC te maneja una estructura mínima, pues obviamente la memoria va a ser escasa, pero cuando ya el PLC comience a manejar estructuras más complejas, se requiere de más memoria para poder almacenar esos datos, ¿no? No es lo mismo manejar señales digitales y a la vez señales analógicas que requieren más memoria. Entonces, de ahí lo importante de conocer qué es lo que el PLC maneja y también conocer el proceso que vas a trabajar para poder escoger un PLC que se ajuste pues a tus necesidades, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa memoria, pues te va a manejar más entradas, más salidas, más bloques temporizados, más bloques contadores, las marcas, etcétera, etcétera. Toda esa parte se va a ampliar de acuerdo a los datos o los tipos de datos que vaya a manejar. Bueno. Aquí, esto pues, esta presentación está basada pues en el PLC Siemens, ¿cierto? Los PLC Siemens. Y de ahí viene pues el direccionamiento, ¿no? Direccionamiento de, de las entradas y las salidas, ¿ya? El direccionamiento, por ejemplo, en los PLC Siemens, aquí manejan un tipo de direccionamiento que es lo mismo manejarla en cualquier marca. Lo que pasa es que cuando tú te comienzas a trabajar con esto o te empiezas a familiarizar con una sola marca, eh, digamos, es difícil cuando te ponen otro PLC. Digamos, o te cuesta dificultad hacer la similitud de una cosa y la otra en diferentes marcas. Pero en ciencia cierta es la misma sintaxis o es el mismo ordenamiento, ¿no? Dice, dentro de cada byte, palabra o doble palabra, los bits se enumeran de derecha a izquierda. Hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Del 0 al 7, derecha a izquierda. Por ejemplo, vamos aquí a ver esta parte. 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos a organizarlos de derecha a izquierda. Siempre la parte digital, la parte de ordenamiento en cuanto a la estructura de las palabras, siempre va a ser de derecha a izquierda, ¿no? Vamos a empezar. Este es el bit menos significativo y este es el bit más significativo. Entonces siempre va a ir de derecha a izquierda. Entonces este es el LSB, tenemos el de Yomina y este es el MSB. El bit menos significativo y el bit más significativo. Entonces siempre pasamos de derecha a izquierda.
Perdón, ¿qué significa LSB y MSB? Eso. Entonces, lo importante que esto es saber de dónde viene esa parte del inglés. Low Ah, significative bit y more significative bit. ¿Ya? Bit menos significativo y bit más significativo. Viene del inglés. Entonces, cuando tú coges un texto de electrónica, te van a dar esta expresión. Porque viene simplemente del inglés. ¿Listo? Bit menos significativo y bit más significativo. ok. Entonces de ahí ya comienza uno a estructurar esa parte. Entonces, el direccionamiento en los PLCs, hay que tener en cuenta de dónde parte, ¿ya? Entonces, a medida que va ampliando el dato, a medida que usted necesita una definición más amplia, necesita, como decíamos que necesitamos más memoria, ¿no? Y obviamente, pues obviamente al requerir datos más grandes, obviamente ya estamos hablando de mínimo de 16 bits o de 32 bits. Entonces, mire que aquí ya partimos de un byte, y acá con este dato también va a ser el LSB, tenemos 32 bits, y este va a ser el MSB. ¿Listo? Entonces, siempre hay que tener ese ordenamiento, siempre hay que tener esa parte clara, ¿no? Vamos a arrancar desde la derecha hasta la izquierda. Para toda la parte digital, no solamente los PLCs, eso lo manejan los PCs, cualquier dispositivo electrónico que tenga un manejo de datos como tal, un display, un transmisor, siempre va a tener esta estructura en cuanto a cuál es el menor y cuál es el mayor. Hablando lo de bit, ¿no? De bit. Bueno, de ahí es donde viene el direccionamiento, ¿ya? Y normalmente, pues hay que entender en las diferentes marcas de dónde parten. A veces eh, se tiene en cuenta, el cero tiene un valor. En esta parte digital, el cero tiene un valor. Pero a veces hay que entender los PLCs o las marcas que no parten de cero, sino que parten de uno. Puede ser de cero. Por ejemplo, aquí, este sería el bit 0 y sería el bit 32. B 31, perdón. 31. 0, 1, 2, 31. Lo mismo acá. Este sería el bit 0 y este sería el bit 7. ¿Cierto? Pero hay algunas marcas que lo manejan de 1 a 32. ¿Cierto? O del 1 ¿a cuál sería? Al 8. Entonces, eso en cuanto al direccionamiento de las entradas, las salidas. Entonces, hay que ver la marca que estés manejando, si arranca de 0 o si arranca de 1. Porque a veces se presenta la confusión cuando vamos a manejar estos datos y sobre todo en el direccionamiento de las entradas y de las salidas, ¿cierto? Y ahí parte esta parte básica de direccionamiento, entender la marca que estés manejando. Por ejemplo, los Siemens manejan este tipo de estructura, E124.0, E124, esto es un bloque, esto es una entrada, y así sucesivamente. Si vas a alambrarle, maneja otro tipo de direccionamiento, pero en esencia es la misma cuestión, ¿no? Entonces aquí hablamos de los sistemas numéricos, ¿listo? El decimal, el binario, el hexadecimal, el BCD, y de acuerdo a eso, pues tenemos los tipos de datos. Pero esa parte de los sistemas numéricos es simplemente la expresión o la interpretación de una parte de un sistema numérico X, por ejemplo, el binario,
y el sistema decimal. Simplemente es entender Hola, hola, hola. ¿Volvió? Sí, se escucha. Creo que no está conectado. Entonces, esa parte hay que tener en cuenta, porque eso tiene que ver no solamente con el manejo de la definición del dato, sino también con el direccionamiento. Hay muchas cosas que tienen que ver en cuanto a la estructura del dato que estamos manejando. Entonces, acá, de acuerdo al tipo de dato, pues, digamos, primero, el direccionamiento. Y segundo, pues ya entender a... ¿Me escuchan ahí? Ahí sí ya me está recortando este internet. Entonces, de ahí la importancia de manejar los sistemas numéricos, ¿no? Sí, bueno, sistemas numéricos que vamos a tener en cuenta para poder trabajar con estos datos. Aquí nos dan los tipos de datos elementales en el STIP 7. El STIP 7 es el software con el que se programa, o uno de los primeros software que manejaba Siemens para la programación de los PLCs, ¿cierto? El STIP 7. Después siguieron los otros desarrollos como el PCS7, el TIA-Porta, ya abarca toda la parte de... Pero este es el software básico pues, de programación de los PLCs Siemens, ¿no? Entonces, ahí, miren que aquí... Bueno, ya está. Sí, 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 está, aló. Sí, sí, está. Hola, hola. Se va y viene, va y viene, va y viene. sí, se Bueno, escucha. bueno, entonces ahí, mm, aquí nos hablan de los tipos de datos elementales en STI 7. Entonces, nos hablan de booleano, longitud en bits, 1, que puede ser 1 o 0, ¿no? Lo que veíamos ahora, el 1 o 0. Entonces, este es un bit, o puede ser el estado 0 o el estado 1, ¿ya? Ahora, del byte, que es de 8 bits, ¿ya? El word, que es de 16 bits. El dword o doble palabra, 32 bits. Y un char, que es de 8 bits. La base, la parte de tiempo, ¿no? Maneja 16 bits. El entero maneja 16 bits. El doble entero maneja 32 bits. El real maneja 32 bits. Para este software, ¿no? Para este software. Esa es la importancia de conocer qué estructura maneja nuestro software cuando vamos a trabajar con los PLCs, y así mismo vamos a tener la definición de las variables que vamos a manejar. Eh, cuando ya está, entonces cuando ya entramos a la parte de los signos, ¿cómo se maneja la parte de los signos? Esta es la estructura básica, ¿cierto? Está el signo, está la mantisa y está el exponente. Esta es la estructura, y aquí manejamos del 0 al 31, o sea, 32 bits, ¿ya? Cuando manejamos ya la parte de decimales. Eso es lo que nos facilita pues el manejo ya de fórmulas, ¿cierto? Cuando vamos a trabajar con los PLCs en nuestros procesos, cuando vamos digamos, para un ingeniero de proceso nos, nos, nos requiere a los técnicos en programación de fórmulas de diferentes, que necesito hacer una sumatoria, hacer una mezcla, no sé, entonces lo que ya usted aprende a combinar son estos tipos de datos. Y obviamente pues lo das de acuerdo a lo que estés o lo que el PLC te esté otorgando
te dé la facilidad para manejar esos tipos de datos. Todo esto viene normatizado, ¿no? Miren, aquí nos habla del estándar IEEE 754. Entonces, no es que sí me lo creó, no. De pronto el creador, los primeros creadores de PLCs que fueron, digamos, Modicom, obviamente ellos manejaban sus datos, pero hoy, después se estandarizó para que todos los PLCs manejen la misma estructura. Y eso está con el estándar IEEE 754. De ahí ya, cuando ya usted maneja la parte de registros, ¿qué son los registros? Pues simplemente son una información que usted va acumulando, ¿no? Va acumulando ahí de acuerdo a su memoria. Y cada PLC pues maneja diferentes tipos de registros. ¿Para qué ya comenzamos a manejar registros? Obviamente para tener información estadística de un proceso, ¿ya? Eh, ahí ya empieza la parte de acumuladores. Acumuladores en los PLCs es simplemente manejar toda esa información e irla apilando en una memoria, ¿ya? Y con estos registros pues comenzamos a hacer diferentes transferencias, ¿no? ¿Ya? Comenzamos a cargar datos de diferente tamaño y hacemos transferencia de datos. Por ejemplo, estos acumuladores que maneja la parte del STI7. Entonces, digamos, esto es lo que maneja el STI7, ¿no? La parte de copiar, la parte de acumular, la parte de todos estos neumónicos que me muestran aquí es qué es lo que maneja el STI7. Entonces, cada marca maneja su tipo de acumuladores, ¿ya? Carga y transferencia. Es simplemente empezar a acumular datos, transferirlos de una memoria a otra, o sea, de un estado de memoria. Comenzamos a hacer una matriz de memoria, una matriz de memoria. Digamos, aquí yo tengo, vamos a ver aquí esta parte. Voy a ver una matriz aquí. Digamos, mi memoria es una memoria X y tiene esta capacidad, ¿cierto? Esta es mi capacidad de memoria de mi PLC, por ejemplo, de mi microprocesador. Tengo una memoria asociada y yo puedo transferir o puedo tener un acumulador. Esta celda sería un acumulador y cada celda sería un acumulador en la parte de memoria y yo puedo transferir un dato X a una posición Y. Y llevarla de aquí hasta acá. De tal manera que voy apilando mis datos en mi memoria, ¿ya? Hasta que el último se me va a llenar mi memoria. Depende de la capacidad que tenga nuestro PLC, ¿ya? Y ese es el apilamiento de datos que voy a hacer en mi memoria. Simplemente una cantidad de acumulaciones de datos y yo voy a almacenar en una memoria que me permita el PLC que estoy manejando. Entonces, cada PLC pues va a tener esos bloques de copiar, de pegar, así como usted maneja su computador, así mismo va a manejar su PLC, ¿no? Entonces, yo puedo, en una estructura X, copiar datos, ir apilándolos, y así como estructuro mis datos iniciales, digamos la palabra, el byte, el word, también la memoria va a tener su direccionamiento. Entonces, ahí la importancia de hacer una matriz o conocer la matriz que voy a estructurar en mi memoria del PLC.
Aquí no es la de carga y transferencia, vean. De cargar en el acumulador la doble palabra 1, 2, 4 de la PAE. Estos son los bloques que maneja el STI 7 para poder llevar la carga y transferencia, ¿no? Yo cargo un dato en una posición de memoria aquí y lo voy apilando hasta que voy llenando mi posición. Entonces, cada estructura de estas es un direccionamiento de memoria en donde voy a almacenar un dato. Acá nos hablan de los registros de direcciones para esto es con los PLC Siemens, ¿no? PLC Siemens, ¿no? Tengan en cuenta aparte. No sé si todos aquí manejen los PLC Siemens. ¿Qué es LIT? ¿Cómo? ¿Qué significa LIT? Ay, Esta de aquí, LIT con diferentes tamaños. ajá. L es de carga y T es de transferencia. ¿Ya? El cargar EB 124 dice en el acumulador, en el AC1, el byte 124 de las entradas. El byte 124 de las entradas, o sea, un byte, o sea, 8 bits, lo maneja en el acumulador 1, cargar. Entonces aquí dice, si ahora hacemos transferencia del MW32, estos son bloques que se manejan en el STI7 y lo mueve ¿a dónde? Al MB32, ¿ya? Entonces, eso es lo que decía ahorita. Entonces, yo tengo, digamos, acá yo tengo un dato aquí en esta posición de memoria, que es ¿cuál? La acumulador 1, ¿cierto? Aquí tengo, ¿qué es una memoria? Es simplemente, son posiciones electrónicamente hablando, acumuladores. Una memoria es un acumulador, ¿cierto? Entonces yo voy guardando mis datos en las diferentes posiciones de memoria. Entonces inicialmente voy a tener una memoria de programa, digamos que esta es mi memoria de programa, ¿cierto? Y ya que me va a manejar el programa, pero también voy a tener una memoria de registros, ¿ya? Esta sería otro tipo de memoria, o yo tengo que definir en mi PLC en dónde voy a manejar el programa y en dónde voy a manejar la parte de registros o la parte de acumuladores que voy a tener en mi PLC, ¿ya? Porque yo aquí en el programa puedo manejar datos, ¿cierto? Pero también necesito almacenarlos, entonces yo reparto mi memoria para eso, para memoria de programa y para memoria de registro, ¿ya? Que yo pueda tener, yo pueda interrelacionar tanto el dato instantáneo que tengo en el programa con los datos acumulados. ¿Cierto? Por ejemplo, un dato acumulado, ¿qué sería? El tiempo, ¿cierto? Entonces yo acá le estructuro que esta parte de aquí de mi memoria sea un acumulador de tiempo. Vamos a esta parte de aquí, que sea un acumulador de tiempo, ¿ya? Que esta parte de aquí sea un acumulador ¿de qué puede ser? De una señal analógica, ¿cierto? Entonces, esto lo voy guardando en estos acumuladores de tal manera que yo en el programa lo puedo utilizar. Yo puedo llegar de aquí, que mi programa va por este lado de acá y en este punto requirió de este dato, entonces yo puedo ¿cómo se llama? Sí, traer estos datos de acá y llevarlos al programa, ¿ya? Tenerlos almacenados acá, pero puedo interrelacionar internamente esta parte de datos
con el programa. Todo esto es donde yo tengo mi programa, ¿cierto? Pero acá tengo unos acumulados. ¿De dónde vienen? De la parte que he hecho en el programa y lo he ido acumulando por acá. Entonces, a eso es lo que se llama cargar. Yo cargo mis datos y los transfiero a un acumulador para después relacionarlos con el programa. Eso es lo que hacen los PLCs. Aquí, bueno, dice cargue y transfiera, cargue y transfiera. Cargue, ¿de dónde cargo? En mi programa. Lo que estoy manejando instantáneamente. Pero yo puedo requerir esos datos posteriormente, entonces tengo que acumularlos. Entonces, los cargo desde la parte física, con mis entradas, con mis salidas, ¿cierto? Y voy acumulando parte de esto que hago y lo voy acumulando aquí. Y lo puedo relacionar con el programa que estoy desarrollando. A eso es que se refiere aquí la parte de cargar y transferir. Acá dice cargue más 5. Aquí hablan de un SIMATIC. ¿Listo? Y simplemente son unas cargas que hacen de unos datos en un programa y los van acumulando para después utilizarlo, ya sea para manejar tiempos, para manejar fórmulas, para manejar todo lo que usted necesite en el proceso. ¿Ya? Aquí nos dice que, por ejemplo, que un ejercicio integral. Tenemos una mezcladora que produce dos tipos de productos, magdalenas y donuts, o sea, en cuanto a la parte de, puede ser pasteles, ¿no? Magdalenas y donuts. Para lo cual controla la receta modificando las proporciones de harina a 124.0 y leche a 124.1. Entonces, esta 124.0 un direccionamiento de entrada y el A 124.1 es otro direccionamiento de otra entrada. Y el tiempo que está mezclándose, este es un dato de tiempo, ¿verdad? Entonces, esta parte puede ser instantánea, o sea, los datos del programa, los que tenemos acá en amarillo, y esta parte de acá que dice del tiempo, son datos que yo puedo manejar acá en los acumuladores de tiempo para ir relacionando tanto la parte instantánea con la parte acumulada. Eso es lo que hace el PLC, ¿no? Y aquí la producción empezará cuando E24, E124.0 se ponga a 1. Si E124.1 igual a 1, produce magdalenas, para lo cual A124.0 está encendido 3 segundos. Entonces, mire que aquí ya empiezan a manejar datos, tanto de la entrada digitales como la parte de tiempo. Y es donde uno comienza a desarrollar el programa y a hacer una fórmula para sacar un producto. ¿Y cómo lo manejan? Simplemente llevando unas señales X y Y a un acumulador o manejándolo instantáneamente y relacionando los datos tanto de programa como los datos acumulados que yo tenga en mi memoria. Aquí dice, si es 124 igual a 0, produce 2, para lo cual los tiempos son 4, 3 y 2 segundos respectivamente. Entonces manejamos dos entradas digitales y un dato de tiempo. Y el sistema es robusto de forma que si está en medio de una receta no debe interrumpirse, aunque cualquiera de los dos botones de entrada se modifique. Entonces ya eso va en la parte de programación, ¿no? Ahí en la parte de tener en cuenta toda esa parte de datos, qué es lo que estamos manejando. Entonces mira, aquí ya cuando comenzamos a hacer nuestro programa, estamos relacionando datos digitales con datos de tiempo, con datos de señales analógicas, con datos de cualquier estructura que llevemos en nuestro proceso, ¿no? Eso es lo que normalmente manejamos en los PLCs. Bueno, no sé si tengan alguna duda en el momento. No, ninguna. El amigo Everson, ¿qué dice? Vamos a abrir. Aquí no tengo instalado ¿cómo se llama? El RS Logis 500. Pero tengo un programa básico que es el Logis Pro. Vamos aquí a abrir el Logis 500. El Logis Pro que diga. Aquí hay algunos datos, ¿no? Que damos este programa.
Bueno, aquí tenemos la plataforma de Logis Pro, que es un simulador basado en los programas de Alambrarle. Y aquí tenemos las diferentes funciones cuando manejamos aquí los diferentes datos. Entonces, todo lo que manejamos en esta parte de funciones son datos, vean. Desde un contacto, una salida, eso es un dato. Sería un dato digital. Cuando ya manejamos un timer, aquí ya manejamos un bloque, ¿cierto? Eso es un dato. Otro tipo de dato. Como veíamos ahora acá en la presentación de Siemens. Los tipos de datos que manejamos. Tipos de datos binarios o tipos de datos de tiempo, tipos de datos de cualquier otra señal que manejamos en nuestro proceso. Un contador, otro tipo de datos. Entonces, aquí ya vienen los bloques, ¿no? Entonces, mire que cuando usamos acá la parte de los bloques. El timer, si lo vamos a definir aquí, digamos el T40, lo podemos acá. Y aquí, ya dentro del bloque, pues van a haber datos binarios. El enable, el TT y el DN son datos binarios. Y el punto pre y el punto ACC son datos tipo palabra. ¿Ya? Que cuando lo vamos a definir o cuando vamos a trabajar, ya no, esto nos expresan un estado 0 o 1 y esto nos expresan el tipo pre, pues es el tiempo que va a llevar y el acumulado del tiempo que va a llevar. Entonces ya son tipo palabra y tipo binario o tipo digital, ¿no? Entonces, lo mismo para el contador. El contador, aquí también, cuando definimos aquí, digamos, podemos aquí hacer 5-0. También nos va a facilitar los tipos de datos, ya sea digital o los tipos de datos tipo palabra. Punto P, punto ACC son tipos de datos tipo palabra. Entonces, toda esa parte la podemos llevar en nuestro programa y trabajar con cada uno de estos datos internos que maneja cada bloque, ¿no? Cuando ya manejamos la parte lógica, vamos a decir por acá está la parte lógica, lo mismo. Está la AND, la OR, digamos, yo creo que aquí una AND. Aquí me maneja un bloque, mire. Entonces, nos va a manejar ya otro bloque, ya sea binario, con componentes binarios, o si una OR también. Entonces, cada estructura de esta va a tener un tipo de datos que vamos a manejar esa parte. La parte de matemática, aquí cuando hacemos una suma aquí, adiciones. Vamos a sumar un entero con otro entero y lo vamos a llevar a una posición de memoria. Entonces, aquí ya estamos haciendo un apilamiento de, cuando hacemos una suma, digamos acá tengo una posición X, digamos, yo tengo aquí un 5 y acá en otra posición tengo un 4. Entonces tengo que llevarlo, y esa suma tengo que llevarla a un acumulado. ¿A dónde lo llevo? Por acá, a un 9. El resultado lo llevo acá, a este acumulado 9. Y eso es lo que le voy a decir cuando manejo la estructura en estos bloques. ¿Ya? Tenemos adición, la multiplicación, lo mismo. Lo mismo para los temporizados, para los acumuladores, para los contadores. Toda esa parte es simplemente un movimiento de datos que yo voy a hacer dentro de una memoria, ¿no? Entonces, la parte real y la parte final que la puedo llevar en un acumulador acá. Eso es lo que hace nuestro PLC. Queda un poquitico más claro aquí viendo este software, digamos acá que lo tengo instalado aquí, el Logis Pro. ¿Qué dice Adriana?
Perdón, ¿escuchan? Que si le quedó un poquitico más claro aquí viendo este ejemplo. Obviamente cuando ya trabajemos con el programa, pues lo vas a entender mejor, ¿no? Sí, de hecho sí. Ya. Digamos acá, pues, hagamos un programa básico aquí, por ejemplo, borremos todo esto. Ya. Hagamos por ejemplo una sumatoria de x. Hagamos una suma. Entonces, hay que entender, digamos, si yo manejo Siemens, si yo manejo alambrales, si manejo Delta, si manejo cualquier marca, ¿no? Lo primero que debo entender es cómo es la estructura de mis archivos, de data files, archivos de datos. Pues, lo básico, pues, lo que maneja ahí, las salidas, las entradas, datos de estado, datos binarios, complementarios, ¿no? Los timers. Listo. Pero cuando yo voy a manejar ya mm, enteros aquí, pues, con ese software no manejo los flotantes, pero vamos a manejar enteros. Acá hablamos de los enteros, aquí nos hablaba de enteros, ¿no? Enteros, doble enteros y reales. Entonces, cuando manejamos aquí, con este podemos manejar enteros. ¿Cómo manejamos un entero? Vamos a hacer, por ejemplo, una sumatoria. Entonces, cuando yo voy a hacer una suma, ¿qué debo tener? Debo tener dos datos. El source A y source B. Aquí, ¿qué voy a manejar? Un entero. ¿De dónde lo tomo? De acá, en el 7, 0. ¿Ya? Si yo lo manejo la parte decimal o la parte binaria, mire cómo lo expresa. ¿Ves? Aquí me muestra la estructura del entero. ¿Cuántos bits está manejando? ¿Quién me dice cuántos bits maneja aquí? 16. 16. Va de 0 al 15, entonces son 16. 16 posiciones, ¿cierto? Entonces mire que cuando yo lo pongo aquí binario, y mira que mismo me hace la conversión decimal. Entonces, lo que yo manejo normalmente, números enteros, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, el N7 es 0. Entonces acá yo voy a manejar aquí el N7 0. Sobre A, voy a manejar aquí el N7 0. Y lo voy a llevar aquí. ¿Listo? Ahora, sobre B, voy a manejar el otro entero. N7, 1, perdón. 7, 2.1. ¿Listo? ¿A dónde lo voy a llevar? A otra posición, a otro entero. Voy a esperarlo aquí en el 7, 5. Bueno, digamos la secuencia en el 7, 2. Lo voy a almacenar en el 7, 2. Entonces, ahí es donde hacemos una carga. Primero cargamos un entero en el 7, 0 y en el 7, 1. ¿Cuánto le voy a colocar en el 7, 0? Pues voy a colocar, digamos, 50 o 80. Entonces, vamos aquí a descargarlo. Luego le ponemos en room para que nos funcione. Acá en el 7, 0, yo ya comienzo a manipular aquí. Bueno, aquí no lo trabajo porque no lo tengo bien programado. Pero aquí simplemente tengo que ya comenzar a hacer una cantidad de acciones para que haga la carga, ¿no? Voy a mover, ¿qué voy a moverle? Un dato al N70. Entonces ya comienzo a estructurar mi programa con todas estas funciones que haga esa parte. Por ejemplo, lo que voy a manejar al último serían los datos que maneje acá. N70, vamos aquí, tenga que valor aquí, valor 20. ¿Listo? Y acá en el 71 tenga 24.
Mire, aquí ya me cogió los datos, vean, 20 y 24, ¿cierto? Y ya inmediatamente lo está sumando. ¿Dónde lo está sumando? En la posición en el 7.2, vean. Entonces, hemos hecho una carga al N70 y una carga al N71 y lo hemos trasladado a esa operación al N72, que es la operación 44. Y ahí me hizo la suma. Entonces, lo estoy, ese juego pues, me permite expresarlo en forma decimal, pero yo lo quiero ver en forma binaria. Mire lo que muestra aquí. Hace la conversión a forma binaria. 0, 1, 2, 4, 8. Acá, 0, 1, 2, 4, 8. ¿Cuánto daría ahí? Binario, decimal, 20 más 24 me da 44. Y pues cada software yo lo puedo expresar de esta manera, que aquí me permite hacerlo, ¿no? Yo quiero formar la forma tal, mire, me muestra otro dato, ¿ya? Yo quiero mostrar esa decimal, me muestra otro dato. Entonces ya hace la conversión del sistema numérico que vaya a manejar. ¿Listo? Eso es lo que hace nuestros PLCs. Bueno, entonces ahí, eso es lo que vamos a trabajar con este curso que vamos a hacer la parte de manejo de datos. Manejo de datos con el RSLogix 500. ¿Ya? Vamos a entender toda esta parte de eh, los datos que maneja el RSLogix 500 trabajándolo con un PLC Micrologis 1200. Ya, vamos a hablar de los sistemas numéricos, cómo es la estructuración de los datos del RSLogix 500, los bloques especiales que va a manejar el RSLogix 500, son similares a estos que manejamos aquí con el Logix Pro, los bloques especiales que nos permite pues aquí tener aquí la parte matemática, la parte de movimiento, la parte lógica, la parte de control, la parte de registros, todas las partes, la mayoría la vamos a trabajar, ¿no? Con este curso que le hemos preparado. Funciones lógicas, funciones aritméticas, funciones de copiado, cómo se hace un copiado, movimientos de archivos, direccionamiento de archivos, aplanamiento de datos. Toda esa parte es lo que tenemos aquí estructurado con este curso. Del RSLogix 500, trabajándolo con este software RSLogix 500. Ahí para que lo tengan en cuenta si lo quieren realizar, que lo vamos a empezar el 6 de marzo de un mediante. Bueno. Entonces, vamos a trabajar con el RSLogix 500, ¿no? Que es el que maneja los PLCs Allen Bradley SLC 500. Y en este caso vamos a tratarlo con el Micrologix 1200. Ah, va a ser presencial y también lo vamos a hacer vía Zoom. 2 semanas, son 30 horas que vamos a repartir en 2 semanas en la noche. Si están interesados en asistir al curso, ahí les dejo la opción. Ok, por favor, gracias. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta con la parte que manejamos acá, los datos. No sé. No, por el momento no.
Hola, ¿qué tal, señal? Chat, estamos viendo ahí. Sí, el computador está molestando. ¿Ok? Bueno, ya, ¿no? Y la pregunta, Con respecto a la la parte. parte de Bueno, entonces, eso es lo entonces, que les quería comentar hoy con respecto a la parte de datos, ¿no? ¿Para ¿para qué qué sirve sirve esta esta parte? parte de estructurar los datos? Obviamente, para Para más más, adelante nos sirve para para, estadísticas, nos sirve para, para llevar para conteo de producción. Para la parte administrativa es importante tenerle todo, digamos, poder subir la información a la parte administrativa para que, digamos, la la parte parte de de ventas tenga stocks. cuanto a lo. Ya volvió. Le decía, para la parte de ventas es importante tener estas señales, ¿no? Entonces, de ahí pues el manejo que le demos nosotros los técnicos para que tengan confiabilidad en cuanto a la parte de producción, en cuanto a la parte de inventario, ¿no? Toda esa parte de datos es lo que se maneja en los procesos. Bueno, ¿alguna consulta? Pero ahí les dejo la inquietud para esta parte de manejo de datos, ¿no?